El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que viviera juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Los invito a tomar asiento un momento, por favor. Amadísimos hermanos y hermanas, el día de hoy, con un gran júbilo, con un gran gozo, con una gran alegría en nuestro corazón, nos toca reunirnos para celebrar juntos esta fiesta patronal de este gran hombre, de este patrono de esta parroquia, de este hombre sin duda que supo ser el gran custodio del amor. Es decir, la fiesta de este santo San José, de este patriarca San José. Y el día de hoy hemos escuchado en el Evangelio un texto muy bello, el cual nos recuerda la anunciación propiamente de José. Y antes de entender la anunciación de José, habría que comprender un poquito mejor lo que el Señor nos dice a partir de este gran anuncio. Si recordamos lo que dice la primera lectura nos decía que Dios manda a Samuel el libro de Samuel, nos narra que Dios manda a que se le avise a David de que de él nacerá un rey, un linaje, una descendencia. Recordemos que ya desde la antigua alianza estaba esta promesa de que Dios iba a enviar al Salvador, que iba a enviar un Mesías y que ese Mesías iba a rescatar al pueblo de la esclavitud, al pueblo del pecado, al pueblo de todas sus dolencias. Y justamente la promesa de ese Mesías se cumple o se ve manifestada a partir del Dios que se humaniza, a partir del Dios hombre, a partir de este Dios que se encarna y el Verbo se hace hombre. Es decir, propiamente en Jesús vemos comprendido esta profecía del Mesías o esta promesa del Mesías. ¿Por qué? Porque hoy justamente en el Evangelio que hemos escuchado de la Anunciación, escuchábamos en primer momento que dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, por el cual vino Cristo, por el cual nació Jesús. Es decir, José era parte del linaje davínico, es decir, era descendiente del rey David.
Pero al hablar que es descendiente del rey David, es necesario que Jesús también se asuma como descendiente de David. Es por eso que Dios se vale de dos personas muy especiales. Una para hacer presente al Verbo encarnado entre los hombres, es decir, una mujer que es elegida para ser la madre del Salvador. Pero no solamente Dios necesitaba a la madre para hacer presente al Salvador por medio del nacimiento, sino que necesitaba también de un hombre valiente, de un hombre justo, de un hombre fiel, de un hombre que supiera responderle con un sí generoso a Dios. ¿Quién es este hombre? Su nombre es San José. Su nombre es José. Así como elige Dios a María para ser la madre del Salvador, también elige a José para ser el padre del Salvador, para ser el padre de Jesús. Y esto es muy bello porque nosotros habitualmente tenemos muy en claro y sabemos muy bien el hecho de que Dios manda al ángel para que se le anuncie a María que va a concebir y a dar a luz un hijo. Es a lo que nosotros conocemos como la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿no? Se le anuncia que va a ser la madre del Salvador, se le anuncia de qué manera va a concebir, y María de una manera generosa dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues de igual manera José, que es elegido por Dios, también tiene su propia anunciación. Y a lo mejor podríamos preguntarnos en qué momento Jesús dijo que sí, en qué momento José dijo que sí. Pues nosotros, si nos dimos cuenta en el Evangelio, nos habla también de tres respuestas. La primera es que José, al enterarse que su mujer estaba embarazada, quería dejarla en secreto. Pero ¿por qué hablamos que su mujer o su esposa estaba embarazada? Porque para la cultura judía, el matrimonio se veía en dos momentos importantes. El primer momento era el desposorio, es decir, el momento en el cual se comprometían. Es decir, José y María ya eran comprometidos, ya estaban comprometidos y por consiguiente ya eran esposos. La gran diferencia es que eran esposos pero no vivían juntos. Casi latinaban ustedes, pues, ¿no? Que se juntan comprometidamente, pero ustedes sí viven juntitos, ¿no? Ustedes sí se arrejuntan. Casi le pegaban, casi latinaban. No, era comprometerse, pero no vivir juntos. ¿Hasta cuándo vivían juntos? Hasta que se casaban, hasta que había ya el matrimonio, el pacto, el lazo nupcial. Es por eso que José, al saber que ya era su esposa, pues se siente alarmado, se siente preocupado, porque una de las principales reclamos que iba a haber a partir de la comunidad era que por qué habían salido embarazados o por qué se habían embarazado. Y obviamente José prefería en este caso decir que José la había abandonado dejándola con el muchito a que culparan a María por haber sido infiel. Es por eso que la primera comunicación con Dios es a partir de este temor, a partir de este miedo que José siente. Porque dice que que José pensaba dejarla en secreto, pero no por cobardía. No se vayan a justificar algunos, ¿no? Que han abandonado a su familia. Es que yo soy como San José, en secreto la fui dejando. No, eso es cobardía y eso es ser poco hombre. No, José no era poco hombre, ni tampoco era cobarde. Él temía a Dios. Recordemos que uno de los dones del Espíritu Santo es el temor a Dios, ¿no? El temor al Señor. Y el ser temerosos a Dios, no hablamos del miedo a Dios, sino del reconocimiento mismo de nuestra propia vida. Vamos a entenderlo mejor.
Nosotros en las celebraciones eucarísticas decimos algo antes de comulgar. A ver si se acuerdan. ¿Qué decimos? Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, yo por mis propios méritos, yo por mis propias fuerzas, por mi propia condición, no soy digno de acercarme a ti. Decirte temo, no por miedo, sino porque soy consciente de mi fragilidad. Pero con una palabra tuya bastará para que yo me acerque, básicamente. Es decir, a eso nos referimos con el temor de Dios, a reconocer nuestra propia humanidad. Porque José sí entendía lo que estaba pasando, porque José sí comprendía lo que Dios le estaba pidiendo a María. Y básicamente dijo, pues yo no soy tan digno como para ser el esposo de la Madre Santísima, ¿no? Porque en ningún momento Dios lo desconoce como esposo. Porque luego la historia, la tradición me lo ha querido poner a pobre San Josecito, todo viejito, todo arrugado, sin ganas, sin vida, ¿no? Pues sí, ya no iba a poder hacer nada, por eso lo ponen viejito, ¿no? No, San José era un joven vigoroso, era un joven, pues aproximadamente podríamos calcularle de 18 años, estaba en pleno desarrollo el muchito, pues, ¿no? Pero ya era papá. Y justamente al reconocer la fragilidad de José, pensaba dejarle en secreto porque no se sentía digno. Pero al igual que María dice, no, pero ¿cómo es posible que yo conciba, no? ¿Quién soy yo para que el Señor venga a verme? O sea, ¿quién soy yo para que Dios me mire con ese amor? De igual manera José así lo pensaba. ¿Quién soy yo para que el Salvador venga a mí? ¿Quién soy yo para que Dios ponga su mirada en mí y en mi esposa, no? Porque la respuesta de amor es de ambos. Pero José es la primera parte, ¿no? El temor. Después dice que el ángel se le aparece. ¿Y quién es el ángel que se le aparece? Aunque no dice el nombre, pues muy seguramente fue Gabriel también, ¿no? Recordando los tres arcángeles. Miguel, ¿quién como Dios? Gabriel, mensajero de Dios. Rafael, medicina de Dios. Pues ¿quién era el mensajero de Dios? Pues Rafael. ¿Quién vino a ver a Josecito? Pues Rafael. Nada más que se le apareció en sueños. También ustedes cuando se duermen las homilías pueden encontrar la oración josefina. Ojalá ustedes también San José les esté hablando en sus sueños, ¿no? O el ángel de Dios venga a verlos también. Pero justamente viene la respuesta de Dios ante el temor, la duda, la incertidumbre, la fragilidad de José. Viene la respuesta amorosa de Dios. ¿Y qué le dice? José, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que ha concebido es obra y gracia del Espíritu Santo. Y a ti te tocará ahora ser también ese padre, tomar la responsabilidad obediente de este niño para dar respuesta de ese amor. A comparación de María, José no dijo ni una palabra, ¿no? Pero al despertar hizo lo que el ángel le dijo. Y es a lo que nosotros conocemos como el fiat, es decir, la respuesta. El fiat es el sí generoso, es el sí fiel. El fiat de María es decir, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. El fiat de José es, hizo lo que el ángel le mandó. Y José sin duda nos recuerda entonces a este hombre virtuoso, amoroso, pero sobre todo a este hombre que sabe ser el gran custodio del amor. Y hablamos del gran custodio del amor porque en sus manos, en su responsabilidad, en su vida, va a tener la misión de cuidar a su esposa amada, de cuidar al Hijo de Dios, que es también su Hijo, y sobre todo educarlo. Hay una frase muy bella que se cuenta de San José, de que José tuvo que mostrar íntimamente a Dios y el amor preciso de Dios para que Jesús pudiera entender qué significaba el abad.
El Abba, esa gran palabrita que luego se menciona con Jesús, no es otra cosa más que el reflejo de que San José supo hacer bien su misión. En la cultura judía es al padre a quien le corresponde la educación religiosa, la educación de los valores, la educación de la vida. Es por eso que en muchos momentos de la Escritura, por poner el ejemplo, el Evangelio del domingo pasado, el ciego de nacimiento, después de que cuestionan al ciego por nacimiento, el texto decía, llamaron traer a los padres para preguntarles si este era el hijo que decían ellos que estaba ciego de nacimiento. ¿Y por qué trajeron a los padres? Porque los padres tenían que hacerse responsable también de las obras de sus hijos. ¿Por qué? Porque si el hijo obraba mal, es porque tú como papá no hiciste bien tu chamba, no hiciste bien tu trabajo. Entonces tú también eres juzgado. Entonces, para entender esto, el hecho de la educación de la familia recaía precisamente en los padres y con mayor insistencia en el padre. ¿Por qué? Porque se dice que el papá tenía, vamos a decirlo con estas palabras, procurar que su hijo fuera alguien en la vida, que consiguiera algo en la vida. Y lo primero que tenía que buscar es que fuera un hombre religioso, que fuera un hombre que amara a Dios, que respetara a Dios. Y San José sin duda lo supo hacer muy bonito y lo supo hacer bien. Supo hacer, o le enseñó, mejor dicho, a orar a Jesús, le enseñó a dirigirse con ese amor, con esa ternura al Padre de los cielos, al Padre Creador. Pero sobre todo supo cuidar los corazones, así como también hoy quiere cuidar el corazón de cada uno de nosotros, porque hablar de San José es hablar también de la Trinidad terrena. Decimos que Dios es amor, el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Pues de igual manera la familia de Nazaret. Es por eso que estos tres personajes, estas tres personas, se unen solo en un corazón. En el corazón de la Trinidad terrena, el José que ama, María que ama y Jesús que es el amor. Como diría un padre espiritual, en el nombre del amante, del amado y del amor. Porque la gran bendición de nuestra vida es comprender este amor. Es comprender que en los tres corazones sagrados está el Dios verdadero. El Dios que viene a nuestra vida, el Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy San José nos demuestra que en el silencio, que en la privacidad del silencio podemos llegar a Dios. Hoy podemos comprender en José que sin necesidad de ser protagonista se puede llegar a hacer grandes cosas. Sin tratar de buscar reconocimientos vacíos, podemos ser reconocidos en lo grande. San José nos enseña que con la humildad y la sencillez de nuestra vida podemos alabar a Dios. San José nos demuestra verdaderamente que su ejemplo es un ejemplo de santidad, de trabajo, de entrega, de entusiasmo, pero sobre todo de gran oración a Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes ante este gran santo. Santa Teresa de Ávila decía, no hay santo más santo que San José, porque es el más santo de los santos, decía. Porque como José ninguno, porque fue el único que pudo tener en sus brazos al amor de los amores. Y seguiré insistiendo mucho en esto. Y como yo les decía en la mañana, no crean que yo no soy mariano, también soy mariano, pero soy más josefino. Y soy tan josefino que les puedo asegurar desde mi devoción a San José que el primero que cargó al niño fue San José. Antes que María. Sí, María lo llevó durante 9 meses, lo llevó en su seno, ¿no? Fue el primer contacto con Dios. Pero el primero que lo recibe ya en la tierra, muy seguramente fue San José.
Y como les he dicho, no creo que María haya llevado una partera, ¿no? No creo que haya llevado a su enfermero, a su enfermera, a su doctora, ¿no? Muy seguramente fue José quien le ayudó quien le dio a dar a luz, quien le ayudó en el parto. Y al dar a luz, el primero que recibe al niño es San José. Y muy seguramente limpiándolo, ¿no? Llenándolo de alguna caricia, quizás de un beso. Posteriormente se lo dio a su madre para sentir el calor materno. Entonces, qué gran privilegio de nuestro santo patrón, de poder tener en sus brazos a nada más y a nada menos que al verdadero amor. Y poder cuidarlo, protegerlo y llenarlo con el primer calor humano. El primer calor humano que Dios experimenta es el de San José. Es por eso la importancia de nosotros ser también otros Josés. Ser buenos Josés como hijos, ser buenos Josés como padres, pero ser sobre todo también Josés como esposos. Porque José fue el fiel esposo de María. Y hoy justamente celebramos la solemnidad de José, esposo de María. Es decir, Dios nunca le quitó ese título, sino al contrario se lo reafirmó. Tú eres el esposo de María. Tú eres verdaderamente el esposo de la Virgen María. Y siendo el esposo sabe amar y sabe cuidar el gran tesoro de Dios. También José pasó preocupaciones. José es lo más parecido a nuestra vida. Pasó preocupaciones, pasó miedo, pasó dudas. Y al pasar todo esto y experimentar lo que nosotros experimentamos, queridos hermanos, nos reafirma en la respuesta. Porque José le dijeron, párate y vete a Belén. Párate, ahora vete a Egipto. Párate, regresa a Galilea. Me lo trajeron de aquí para allá, pero siempre obediente, siempre fiel. También se preocupó porque a lo mejor no tenían que comer. También se preocupó por un techo. También se preocupó porque no tenía trabajo. También se preocupó como nosotros. Porque San José no era solamente el carpintero, como la tradición dice. José era el tectón, es decir, el artesano, que hacía diferentes trabajos, pero que buscaba día con día el sustento para su familia, al igual que ustedes, al igual que muchos de ustedes y muchos de nosotros, que día con día tenemos que salir al trabajo y tenemos que ganarnos con el sudor de nuestra frente cada uno de esos ingresos. San José es el ejemplo vivo de la humanidad. Es por eso que es visto como la expresión literal del cristianismo, la expresión de la espiritualidad, la expresión de la vida, la expresión del amor de Dios. No es un Dios alejado, no es un santo olvidado, es el santo que nos viene a expresar el amor de Dios a nuestras vidas. Es por eso la necesidad de ser esos Josés que necesita nuestra comunidad, de ser esos Josés que necesitamos en la vida, ser esos Josés que necesitemos dar una respuesta de amor a Jesús. Porque si queremos llegar a María, el mejor camino es José. Si queremos llegar a Jesús, el mejor camino es María. Pero si queremos comprender el amor de Jesús, el mejor camino es José y María. De esa hermosura gozamos, de este gran gozo tenemos en nuestra comunidad, que tenemos al gran custodio del amor, que tenemos al gran custodio de nuestras vidas, y que no solamente es patrono de San José la Chiguirí, sino que es patrono de la Iglesia Universal, que es el patrono de las vocaciones, que es el patrono de los artesanos, que es el terror de los demonios, que es el patrón de la muerte santa, y así muchos títulos más. San José tiene más títulos que reconocimientos propios, pero en el silencio supo hacer grandes cosas. Y supo hacer grandes cosas que hoy lo recordamos en esta fiesta, que hoy lo recordamos con este gran gozo, y que hoy también nosotros tenemos que sentirnos hijos de José. Hoy también nosotros tenemos que reconocernos como nuestro Padre, porque nosotros con devoción, con amor decimos Madre Santísima Virgen María, pues también digamos Padre Santísimo San José, porque Él es también nuestro Padre, porque Él es la expresión viva del amor de Dios en la tierra, y se le conoce también como la sombra del Padre.
porque en esa sombra que cubre, que protege y salva. San José es nuestro patrón, pero también es el que nos invita a caminar diario. Todos ustedes en sus altarcitos de su casa tienen a San Josecito. Límpienlo por lo menos, sacúdanlo por lo menos. Hoy en su fiesta una velita, llévenle a su altarcito. Porque todos ustedes tienen una imagen, hasta yo me incluyo, y hasta más, ¿no? Tenemos una imagen en cada esquina de nuestra casa. Porque San José sabe cuidarnos y porque San José nunca nos defrauda. Y San José es tan hermoso y tan bello que sigue bendiciendo a su pueblo, que sigue bendiciendo a su parroquia y que lo seguirá bendiciendo. Grandes noticias y grandes cosas vendrán para nuestra parroquia. Grandes gozos vendrán para nuestra comunidad, pero sobre todo siempre tomados de la mano de José. Hoy aprendamos a caminar como el niño Jesús, tomados de la mano de sus padres, tomados de la mano, de esa mano quizás que ayuda, de esa mano trabajadora, de esa mano que día con día sacaba el esfuerzo de su trabajo, de su familia. Caminemos juntos de la mano de José. Ya hemos aprendido a caminar de la mano de María. Ahora tomemos también la mano de San José y reconozcámoslo y encontremos a San José como nuestro Padre. Hoy en día predicar sobre la paternidad de San José es difícil, es muy complicado, y hablar de que Dios es Padre es aún más difícil. Pero creo que hoy podemos sanar nuestro corazón, hoy podemos aliviar nuestro interior y sobre todo encontrar lo que a lo mejor humanamente no hemos encontrado en San José. Porque yo sé que humanamente muchos hombres nos han decepcionado. Yo sé que muchos hombres nos han desilusionado. Yo sé que muchos hombres han huido de su responsabilidad. Lo sé y es la realidad que vivimos. Pero confiemos en el hombre que sí supo ser fiel. Aquí sí cabe la expresión, ¿no? No todos son iguales. Al menos San José no es igual a nosotros. San José sí hace la diferencia. San José sí es el hombre diferente. Tengamos esperanzas de que un día los hombres seremos como San José. Y ojalá nosotros como hombres no tardemos mucho en esa esperanza. Que nos pongamos las pilas y que seamos cada día más unos San Josés. Y seamos verdaderamente hombres de bien. No solamente machitos, sino hombres completamente. Hombres íntegros, hombres fieles, hombres amorosos, que no tengan miedo a demostrar el amor. Porque José nunca tuvo miedo. Se sentía indigno, pero ¿quién es digno del Señor? Nadie. Pero en la indignidad nos da la gracia. Y todos nosotros somos graciados. No somos desgraciados, es decir, sin gracia, ¿no? Sino todos somos graciados. Todos tenemos la gracia. Y al tener la gracia, estamos llamados a este mismo amor. Que San José custodie nuestro amor, que San José custodie nuestras familias y que San José nos siga bendiciendo. Gracias, Patriarca San José. Gracias, Padre, porque me llevas a tu Hijo. Gracias, San José, porque me has reflejado el amor de Dios. Gracias, José, por cuidar al gran amor de los amores. San José, custodio del amor, enséñanos a amar e intercede por nuestra vocación. Nos ponemos en pie.